Ya en este mes de septiembre retomamos nuevamente nuestras meditaciones ante la presencia del Señor Jesús y seguimos con esa misma dinámica. El Evangelio del domingo siguiente lo iremos viendo con un poquitín más de detenimiento. La idea, como siempre, es que principalmente escuchar a Dios y que estas palabras pues ayuden a dar alguna pincelada para luego nuestra vida cristiana, ¿no? No es solo que palabras bonitas que pueden estar más o menos bien, sino que tengan una incidencia en nuestra vida y que las apliquemos después en esta relación personal con Jesucristo. Por eso lo primero que vamos a hacer es leer el Evangelio de San Marcos. Dice así: dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Jesús, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y dijo: Éfeta, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no dijera a nadie, pero cuanto más lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Lo que sucede en el Evangelio, nada es casual. Siempre tiene un significado teológico. Siempre es algo más. Hay un detalle que siempre el Señor quiere revelar y por eso aparece en el Evangelio. De que convenga con tranquilidad ir saboreando cada palabra, cada circunstancia que indica, porque no es casual. Dios quiere revelar algo por medio de esta palabra. Pues bien, ha ido indicando el nombre de unos pueblos. ¿Es casualidad eso? No. Jesús va recorriendo una zona geográfica que podría identificarse, si no pagana, por lo menos, alejada de la relación con el templo, alejada de la observancia de las normas judías. Es un territorio donde conviven varias religiones. Esta es la situación concreta. Aquí es donde está Jesús. Y en ese lugar, alejado del templo, de los sumos sacerdotes, de los maestros de la ley, en un lugar donde no escuchan a Dios, pues ahí se presenta a Jesús. Y ahí, en ese lugar, sordo, mudo, le presentan a Jesús a este hombre. Convendría ir mirando. ¿Cómo está nuestro mundo? ¿No está un poco igual en esas circunstancias? Con tanta variedad de cosas, tantos ruidos, tantos alejamientos. Pues con tanta cosa que hay, en medio de ese sitio, ahí va Jesús. Que el evangelista resalte a un sordomudo de todos los milagros que Jesús realiza, implica, como decíamos, que tiene un valor teológico. Va más allá de una mera curación, que ya de por sí es maravillosa. Que Jesús haga un milagro de por sí ya es maravilloso. Pero va a algo más. No solo quiere manifestar este aspecto externo divino de hacer un milagro, sino que nos quiere transmitir una enseñanza, una revelación.
El sordo es aquel que no escucha, que no reconoce la palabra y por tanto no es capaz de escuchar la voz de Dios. Ya sabemos que nosotros somos muy dados a hablar mucho con el Señor, pero convendría ir pensando con toda sinceridad cada uno de nosotros, ¿escucho a Dios o soy sordo? ¿Realmente escucho a Jesús en mi oración o no lo escucho? Si hay dudas, es que no se escucha. O se le escucha o no. Cuando dudamos, bueno, sí, yo creo, es que no se escucha a Dios, lo cual indicaría un problema de sordera. La sordera, por tanto, va más allá de un problema de audición y convendrá reflexionar con qué caridad escuchamos también nosotros la palabra de Dios. Y nos conviene empezar a pensar qué dificulta, qué impide que yo escuche la palabra de Dios. ¿Qué nos dificulta? Es verdad que la oímos, ¿no? Oímos, más o menos. La hemos escuchado. Pero la palabra de Dios que hemos escuchado al inicio, ¿nos ha dicho algo? ¿O la hemos oído y enseguida? Entre las causas que existen que nos dificulta escuchar la palabra de Dios está, sin lugar a dudas, la presencia del pecado en nuestra vida. No oímos a Dios porque tenemos pecado. Aunque no nos lo creamos, tenemos pecado. El pecado tiene la capacidad de distorsionar la palabra de Dios, de hacerla incomprensible, de convertirla en una palabra más. Y claro, así no entra en el corazón. Si hay pecado en el corazón, no hay lugar para la palabra de Dios. Y es un signo. Si no oímos la palabra de Dios, ¿qué pasa en nuestro corazón? Hay que mirar tranquilamente, hay que reflexionar delante de Dios. ¿Qué me impide a mí escucharte a ti, Señor? Porque si no entra la palabra de Dios, no nos transforma. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón como en Meribá. Rezamos en el Salmo 94. ¿Cómo está mi corazón? La dureza del corazón nos convierte en personas sordas que nos lleva a no reconocer la voz de Dios, a malinterpretarla, nos lleva muchas veces a considerar a Dios como enemigo nuestro. Y claro que ahora podemos pensar que eso es imposible, pero si repasamos la historia de la salvación, descubrimos que muchas personas cercanas a Dios lo han visto, si no como enemigo, casi, como alguien que coarta nuestra libertad. Pensemos en Adán y Eva. Dios dirige su palabra y piensan que coarta su libertad. Pensemos en Caín. Pensemos en Moisés al final de su vida. Pensemos en Saúl, en el rey David. Pensemos incluso en Pedro, en Judas, incluso en Pablo. Personas cercanas a Dios que no siempre escuchan la voz de Dios, que no siempre lo entienden. ¿Cómo está nuestro corazón? Por eso Jesús hace dos acciones que son significativas para descubrir el modo de poder escuchar con claridad la voz de Dios. El primer signo es muy claro. Jesús aparta al sordomudo de la gente.
Necesitamos silencio y soledad para escuchar a Dios. O se tiene esto o es imposible. Es algo tan obvio, tan fundamental, tan importante, que no se realiza. ¿Cuántas distracciones con el móvil? Con las personas que pasan por la puerta, con tantos y tantos detalles que al final estamos más atentos a todo menos a la voz de Dios. Pensemos en nuestra oración. Si rezamos con el móvil, o lo ponemos en el modo avión o mensajito, el WhatsApp, el Facebook, el no sé qué, pum, 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 pum. Mil detalles. Que venimos a la iglesia, la gente que pasa por la puerta, los que entran, los que salen, que si el cura sale. Necesitamos silencio y soledad. Jesús se lleva aparte al sordomudo. El sordomudo está entrando en un ámbito sagrado. Está en la presencia de Dios. Y para entrar en la presencia de Dios se necesita intimidad. Si no, pues cuesta. En el rito del bautismo está propuesto precisamente este gesto de tocar con los dedos los oídos de quien va a ser bautizado, de quien ha sido bautizado, para poner en relieve que lo primero en la vida del creyente es la escucha. La fe entra por el oído. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Nos recordará Jesús en el Evangelio. Por eso, como creyentes, sí o sí, necesariamente hay que escuchar a Dios. Necesitamos escuchar la palabra de Dios por encima de cualquier otro libro. Necesitamos practicar la lección divina de la Biblia. Necesitamos unir nuestra oración desde Dios. No es solo que nosotros contemos cosas. La oración la marca el Señor Jesús. Dejarse sorprender por la novedad de la palabra de Dios nos ayuda a superar nuestra sordera para escuchar las palabras que no siempre coinciden con nuestra forma de pensar, con nuestros esquemas mentales. Y eso es maravilloso, porque no somos Dios, porque el criterio de nuestra actuación lo marca el Señor Jesús. Poder escuchar la voz de Dios, examinar nuestro corazón con la palabra de Dios, nos hace darnos cuenta de que no somos dioses. Deberíamos de hacer esa prueba. Rezar solo con la escucha de la palabra de Dios. Cabe, por tanto, meditar, gustar, saborear el Evangelio. Si fijamos lo que estamos haciendo, estas meditaciones son esto. ¿Cuánta riqueza se puede sacar del Evangelio? El segundo signo que Jesús hace también es muy significativo. Se lo ha llevado aparte a la intimidad con Dios. El segundo signo es el contacto divino de Dios con las personas. Le toca los oídos, le toca la lengua. El Señor se implica en nuestra vida. Ya lo ha hecho en otras ocasiones. ¿Os acordáis del leproso? Jesús se vuelve impuro por salvarnos a nosotros. En la cruz, Jesús se vuelve maldito por darnos la salvación a nosotros. El Señor se implica en nuestras vidas. En aquel momento fueron los dedos del Señor los que tocaron el cuerpo de este sordomudo. ¿Y hoy? ¿Cómo nos toca el Señor hoy a nosotros? Pues por medio de los sacramentos. Necesitamos el contacto con Dios en los sacramentos. Presencia real,
cuerpo, sangre, alma y divinidad. Más contacto incluso que el sordomudo. Cada vez que comulgamos, más contacto que el sordomudo. Ir a la confesión. Más contacto en el corazón, imposible. Hoy el Señor sigue tocando nuestra vida por medio de los sacramentos. Y es maravilloso el poder comprobar cómo la fuerza de Dios se hace presente con estos medios tan sencillos, tan humildes, que a veces nos cuesta reconocer la presencia de Dios. Aquí no hizo nada, tocó, no hizo nada más, no fue algo maravilloso. Es pan, no es algo espectacular, grandioso. En la sencillez se manifiesta la divinidad de Dios. Ese encuentro personal con el Señor Jesús, que pronuncia su palabra, éfeta, que escuchamos nosotros en la misa, la palabra de Dios, que entra en el fondo de la persona, la comunión, es la que produce el milagro. Es el encuentro personal con Dios el que transforma a cada creyente. Y esto es maravilloso. No es cuestión de que hagamos nosotros tal o cual cosa, ¿qué va? Sino que dejemos entrar a Dios en nuestro corazón. Es así de sencillo. Este sordomudo no hizo nada. Estaba y dejó que Cristo entrase en su vida. Que no es cuestión de que hagamos siempre cosas, que no, que es cuestión de que Él haga en nosotros cosas. En el proceso de nuestra vida cristiana nos suele gustar o solemos poner toda la carga en que tenemos que hacer tal o cual cosa, trabajar más una virtud determinada, erradicar tal o cual pecado. Y es verdad, hay que hacerlo, hay que colaborar en el crecimiento de la vida cristiana. Pero el primer paso lo da Dios. Y eso a veces se nos olvida. Quien nos salva es Cristo. Quien se deja encontrar por el Señor, quien se pone a la escucha de su palabra, luego puede y debe hablar, debe transmitir a los demás, a los que nunca la han escuchado, o incluso a los que a veces la han olvidado. Deberíamos preguntarnos nosotros, ¿no habrá sucedido que los cristianos nos hemos quedado un poco mudos? En el Evangelio estos se ponen a hablar enseguida. No pueden guardarse para sí lo que ha experimentado. Lo tiene que contar a la gente. A ver si nos hemos quedado nosotros mudos ahora con este encuentro con el Señor Jesús. ¿Será que hemos descuidado la relación personal con el Señor? Termina el Evangelio una frase muy bonita. Todo lo ha hecho bien. En el libro del Génesis, cuando se narra la creación, se afirma, y vio Dios que era bueno. Este Evangelio termina así. Todo lo ha hecho bien. Está poniendo en paralelo la creación con la redención. Está hablando de una nueva creación. Nos está indicando que la presencia del Señor en medio de nuestro mundo tiene como finalidad volver al proyecto original de Dios. Todo lo ha hecho bien. Afirmar esto de Jesús es afirmar que Jesús es Dios, que todo lo hace bien, que es capaz de hacer oír a los sordos, de hablar a los mudos. Solo Dios puede obrar ese milagro. Solo Dios puede transformar un alma totalmente pecadora, alejada,
sí se abre. Nos llena de confusión el comprobar que siendo nosotros buenos por naturaleza, que lo somos, habiendo sido creados a imagen y semejanza de Dios, que lo somos, seamos, sin embargo, un fiel reflejo de Dios un poco descuidado. Todo lo ha hecho bien. Muchos hacen cosas buenas, pero no las hacen bien. No es cuestión de hacer cosas buenas. Esa no es la clave. La clave es hacer la voluntad de Dios. Y si Dios hace todas sus obras buenas, las hace todas bien por nosotros, ¿por qué nosotros no empezamos a hacer las cosas no solo buenas, sino también bien, cumpliendo la voluntad de Dios? ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se puede cumplir la voluntad de Dios? Pues escuchando a Dios. No hay otra manera. No nos conformemos con que eso querrá Dios o eso. Hay que escucharle. Si no, no podremos cumplir la voluntad de Dios. Haremos cosas buenas, que está bien, pero no basta. Porque lo que Dios pide de nosotros es que cumplamos su voluntad. Así que, pues sí o sí, evidentemente, nos toca escuchar a Dios.